Buenas tardes, bienvenidos a todos. Les queremos agradecer este momento y esta convocatoria que hemos hecho, pues oficialmente es el lanzamiento de la red No te calles, cuéntalo en México. Así que sean bienvenidos todos ustedes. Si nos ven a todos, bueno, pues es una parte de la red que ahora ya conoceremos, pero les queremos agradecer que estén en este momento conectándose. Probablemente están en sus casas, en sus trabajos, en la escuela o quizás hasta en la calle, en el coche, ante una realidad que a todos, pues los que estamos aquí involucrados en la red, ha sido una realidad que nos ha traído como una llamada. Es una manera en la que entendemos que no es nada nuevo, pero sabemos que este es un momento crucial en la historia también de nuestra iglesia, en la historia de nuestro mundo, donde a todos nos atañe este tema de la salud en todos los sentidos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, pues nos compete a todos este tema de la prevención ante algo bastante doloroso y grave de lo que hemos sido, pues de alguna manera, testigos directa o indirectamente. Se dice que hay un porcentaje altísimo. Nuestro país es uno que tristemente ocupa de los primeros lugares en abuso sexual y lamentablemente también en cuanto a pornografía infantil. Nosotros como red queremos ahora presentarnos y poder decir que en medio de muchas situaciones que nos duelen, porque muchos de nosotros pues hemos tenido experiencias quizá en carne propia de lo que es el abuso o experiencias en nuestros propios hogares, en nuestras propias comunidades, en lugares donde estamos tan tocados porque pues no queremos cerrar simplemente los brazos y no queremos quedarnos callados. Entonces, por eso que primero empezamos de manera muy casual. Agradezco profundamente a la Fundación Edelvives, que empezamos junto con ellos. Después nosotros como editorial Edelvives México. Después se han ido sumando cada uno de estos, pues, este precioso equipo. Ustedes los conocerán ahora de manera, pues, quizá ahora sencilla, pero poco a poco somos un grupo de personas que no nos sentimos ajenos ante esta situación. Entonces, queremos no quedarnos callados, queremos empezar a proponer algo y sobre todo un reto muy importante, trabajar como red. No podemos cada uno ver lo que hace de manera personal, sino que sabemos que para enfrentar muchos momentos difíciles en la historia se ha podido gracias al trabajo interdisciplinario y que ahora lo queremos hacer como una suma y que quisiera pues agradecer a todas estas personas que ustedes ven ahora en pantalla por su sensibilidad ante una llamada. En algunos fue a través de una llamada casual, en un momento de vernos, de dialogar, y ahí ahí es el momento en el que ha ido poco a poco surgiendo esta red. Entonces, me gustaría, bueno, pues mi nombre es Adriana Ochoa, estoy en el Departamento de Pastoral Misionera Alégrate, editorial Edelvives, y me gustaría, bueno, pues presentarles también a Carmen, que es quien nos va a hacer favor de ir presentando a cada uno de este precioso y maravilloso equipo que conforma la red. Entonces, bueno, pues aquí también Carmen, que está pues como coordinadora en este momento de la red de educación. Entonces, adelante Carmen, muchas gracias Al para que nos contrario, puedas Adriana, presentar a todo este precioso equipo que está configurando esta red. así es todo un honor poderlos presentar y bueno, muchas gracias porque la invitación nos llegó como Red de Educación de la CIR, de la Conferencia de Institutos Religiosos de México, es decir, todos los religiosos que nos dedicamos a la educación en México y bueno, queremos sumar y eso es el trabajo en red, es esta sinergia y cada quien aporta lo que sabemos hacer. Entonces, les voy a decir primero, a grosso modo, las organizaciones que conformamos esta red de redes, como yo le llamo, y luego voy a ir presentando puntualmente a cada uno para que demos un breve saludo.
Tenemos el gusto y el honor y el privilegio de contar con todo el apoyo y el respaldo de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que como, bueno, ustedes saben, ahora están en una reunión y por eso no pueden estar, pero nos acompaña pues la SEM y eso es muy bueno. También está el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, INDOSOC, la Red de Educación de la CIR, la Asociación Guardianes, la Alianza Iberoamericana de la Familia, Derechos de la Infancia y Adolescencia, el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, la Fundación ANAR desde España, la Fundación Edelvives, el Departamento de Pastoral Edelvives México, los hermanos maristas de las dos provincias de México, de nuestro país, Comunidad Segura, Distrito Antillas México Sur, los hermanos lasallistas, UPAEP y la editorial Edelvives México. Y bueno, ahora voy a ir mencionando a las personas para que nos vayamos presentando y vayamos viendo como los rostros de esta red que hemos podido formar. Y bueno, Karen, si eres tan amable de presentarte. Claro que sí, muchísimas gracias, Carmen, muchas gracias a todas y a todos. Bueno, pues yo del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y para nosotros como, bueno, pues institución comprometida con las causas sociales desde nuestra fe, pues es fundamental este tema, ¿no? Simplemente agradecer y decir, bueno, que efectivamente es un tema que pues nos atañe, es un tema que nos preocupa y es un tema que queremos pues seguir colaborando, seguir trabajando porque creemos que como sociedad y como iglesia tenemos que estar presentes en estas realidades. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosario. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Rosario Alfaro y soy la directora ejecutiva de Guardianes. Muchas gracias. Gracias, Charo. Consuelo. Tu sonido, Consuelo. Perdón. Buenas tardes. Es también un honor para la Alianza Iberoamericana de la Familia el poder formar parte de esta, como lo acaba de decir Adri, maravillosa red. A sus órdenes. Gracias. Raquel, ¿estás por ahí? No sé si nada más, si puedes hablar, si te podemos escuchar. Ha tenido algunos problemas de conexión. Bueno, Raquel Pastor Escobar, ella es la directora de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Es una asociación civil que vela pues también por los niños en riesgo de violencia sexual. Tengo el gusto también de presentar al hermano Enrique. Buenas tardes, soy Enrique Escobar de la Comunidad Marista de México Occidental y también con mucho gusto y la conciencia de que solos no podemos, queremos participar en esta red. Gracias. Gracias, hermano Enrique. Lourdes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Lourdes López. Soy coordinadora distrital de Comunidad Segura del Distrito Antillas México Sur, de las instituciones y colegios lasallistas. A sus órdenes. Muchas gracias, Lulú. Desde España, que son allá aproximadamente las 2 de la mañana y valoramos mucho, está Arturo. Buenas tardes a todos. Un lujo estar aquí con vosotros, aunque sean aquí, pues eso, sí, la 1:15 más o menos. Soy el director general de la Fundación ANAR y desde la Fundación ANAR, pues todo nuestro apoyo para este proyecto, por supuesto, y un lujo formar parte de todo ello. Muchas gracias. La Fundación ANAR es una fundación que está en España y en otros países de Latinoamérica que se dedican también a la prevención del abuso sexual, del acoso. Y finalmente Arturo nos ha acompañado y nos ha asesorado. Y también desde España nos acompaña María, otra desvelada.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Campos, yo soy directora comercial de Edelvives México, encantada, Edelvives está encantada de formar parte de este proyecto y comprometidos. Así que enhorabuena a todos y sigamos sumándonos. Adriana, que ya se presentó, pero quiero que te vuelvas a presentar, por favor. Bueno, pues mi nombre es Adriana y estoy muy agradecida con cada uno de los que está aquí por haber pues dado un sí a iniciar esta, pues que en su momento parecía una locura, hacer una red entre tantas y tan diferentes instituciones, pero agradezco mucho también a Editorial Edelvives que nos ha dado un gran apoyo para podernos brindar estos espacios también, incluso hasta esta plataforma y poder lanzar como, a ver, vamos a hacer comunión y no solamente quejarnos ante un tema, sino hacer algo. Así es que nada, pues súper contenta de estar aquí. Y muchas gracias. Y también es un gusto contar con Claudio. Muchísimas gracias, hermana, muchísimas gracias, Red, por sumarnos a este gran esfuerzo que estamos haciendo para generar un movimiento de avalancha, un movimiento que resuene en los corazones, que resuene en las instituciones, para hacer algo en este México querido por este dolor que tenemos como comunidad. Gracias. Aquí estamos en Edelvives, en el equipo de Pastoral Misionera Alégrate, para darle un servicio, para dar un apoyo y darnos también sostenimiento para trabajar en conjunto en esta red. Gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Y bueno, como ya me había presentado Adriana, una servidora, soy Carmen Betanzos Yáñez, hermana de la Veracruz, hija de la Iglesia, y en este momento pues coordino la red de educación de la Conferencia de Institutos Religiosos de México, la CIR, y consideramos que como religiosos y religiosas pues hemos de estar presentes, hemos de atender este llamado urgente de la sociedad y hemos de sumar, ¿no? Desde donde sabemos y desde donde podemos. Y es un orgullo, un privilegio, pues, compartir esta tarde con todos los que integramos esta magnífica red. En realidad somos 14, hasta el momento 14 organizaciones. No estamos todos presentes, pero bueno, somos 14 organizaciones. Y eso es mucho porque, como bien dice Claudio, lo que queremos formar es una avalancha en pro de nuestros niños, de nuestros jóvenes. ¿Verdad, Adriana? así es, así es. Y bueno, pues para dar inicio, solo explicarles a las personas que nos están haciendo favor de acompañar, a los asistentes, que para poder participar tenemos el chat. Entonces, cada uno de ustedes en sus equipos tiene el chat y esta plataforma nos permite estar en comunicación a través del chat. Entonces, estaremos ahí recibiendo sus inquietudes, sus preguntas, para que también podamos interactuar. Entonces, ¿y te parece que vayamos entrando en materia con el chat y que nos pongan, por favor, de dónde nos están acompañando? Desde dónde nos acompañan hasta las 4:30 teníamos una aproximada de 600 personas inscritas. Entonces queremos saber esas 600 personas o más, de dónde se conectan, desde dónde nos acompañan y bueno, estaremos muy pendientes en el chat. muy bien, pues ya están empezando a contestar. Tenemos desde Tabasco, desde Oaxaca, de Ciudad de México. A ver dónde nos ponen. Desde Ciudad de Jalisco México, desde también, Guadalajara. Jalisco. Ahí están, desde Zapopan, Jalisco. Desde Puebla. Aguascalientes. Aguascalientes. Desde De la comarca Guadalajara. lagunera. Ahí estamos, desde Estado de México. Querétaro. Baja California Sur, Hidalgo, León, Guanajuato, Guadalajara, mira que Guadalajara tenemos a muchos, ¿eh? Desde Cancún sí. también, nos están de Ciudad Obregón, estamos de sur a norte, de este a oeste, y eso es muy bueno para que sea esta avalancha. Mira, Morelia, Michoacán, Ciudad de México, bueno, Tijuana. Realmente, desde Tijuana, o sea, que mira, Pachuca, Hidalgo,
El Salvador, o sea que tampoco solamente es México, también tenemos personas de Centroamérica que están conectadas. Muy bien. Córdoba, Veracruz. Entonces, bueno, darle la bienvenida a todos los que están participando. Entonces, agradecer primero, pues más que nada también a todos los miembros de la red, que pues les hemos pedido que aunque sea en este momento, podamos ver rostros. Detrás de la red hay personas que están invirtiendo su tiempo, sus esfuerzos y que en este momento pues hemos pedido también, Rosario es parte de la red, como hace rato la presentaba Carmen. Entonces, como ahora sí que cariñosamente le decimos, Charo, Rosario, le hemos pedido por la trayectoria que Rosario tiene que nos comparta esta tarde, incluso porque el tema en el que nos queremos centrar como red, sobre todo nuestro primer objetivo tiene que ver con la prevención. Entonces queremos prevenir, pero no desde esas estructuras de miedo, de esto no se puede, porque creo que esa manera de entender este tema que es doloroso, no podríamos, no nos permitiría hacer nada por los demás. Entonces, el tema de hoy es prevenir desde el amor y no desde el miedo. Entonces, quisiera presentarles a Rosario, aunque ya nos dijo su nombre, pero bueno, Rosario es de los miembros fundadores y actualmente es la directora ejecutiva de Afectividad y Sexualidad AC, y Guardianes, organización acreditada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que se dedica a buscar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Charo es licenciada en Ciencias de la Familia, egresada del Instituto Superior de Estudios para la Familia. Además, cuenta con estudios de psicoterapia de pareja y de adultos, maestrante de la maestría en violencia de género. Ella es coautora del libro Alas Rotas, cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a víctimas. Además también del cuento La playera de Filipón, un cuento que enseña a niñas y niños a prevenir la violencia física, emocional y sexual. Charo también es consejera del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, CIPINA, y consejera del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la delincuencia organizada. Entonces, como pues con tanta experiencia, le hemos pedido a Charo que nos haga favor de compartir. Entonces, mientras Charo nos comparte, ustedes pueden estar escribiendo en el chat. También en el chat tendremos algunas personas que estarán también ayudándonos a contestar sus preguntas para que, pues sabemos que este tema va a generar inquietudes, propuestas y que también detrás de todo esto sepan que nuestra red está abierta, o sea, que nos vayan conociendo en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues nada, Charo, bienvenida. Que nos da muchísimo gusto que desde toda tu trayectoria y toda la experiencia, pues podamos coincidir en estos caminos en bien y en función, sobre todo en bien de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Así es, muchas gracias y nosotros vamos a cerrar micrófonos y cámaras y vamos a dejarlos con Charo, pero aquí estamos, nada más nos vamos a silenciar. La presentación va a ser muy puntual y muy breve y pues bueno, ¿no? Les cuento un poquito, la plática se llama Prevenir desde el amor, no desde el miedo, cómo abordar la violencia sexual infantil, cómo abordar esta violencia que ocurre en la infancia. Nosotros, ¿quiénes somos? Pues somos Guardianes, somos Afectividad y Sexualidad, y Guardianes es un programa de afectividad y sexualidad que se dedica a buscar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Estamos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Somos una organización que desde el 2017 contamos con el estatus consultivo especial otorgado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y a lo largo de estos 20 años de trayectoria hemos colaborado con otras organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, centrando sus esfuerzos en la prevención del maltrato y del abuso sexual infantil. Como les leyeron en mi currículum, yo estoy como consejera en el CIPINA, consejera también en el Observatorio Nacional
de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas del reclutamiento del crimen organizado. Y también, una cosa que no dijeron ahí, pero que también es importante, estoy dentro del Consejo de la Conferencia Episcopal, el Consejo de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal de México. Tengo ya 20 años trabajando en este tema de la violencia sexual infantil y les voy a contar sobre todo primero como algunos errores que yo cometí cuando empecé a trabajar en este tema y porque ahora hemos cambiado, en Guardianes tenemos una filosofía que es justamente este es nuestro lema, prevenir desde el amor y no desde el miedo, porque nuestra filosofía es que todos los esfuerzos que se hacen para prevenir, que están basados en el temor y que generalmente así es cuando prevenimos, ¿no? O sea, prevenimos cuando algo pasa, cuando sabemos de una situación de violencia sexual en algún lugar. Generalmente nos asustamos mucho y queremos entonces remediar ese problema, ¿no? Entonces empezamos a poner protocolos, a hacer medidas de seguridad, hablar con los niños, sobre todo con los niños, o sea, a veces queremos que las niñas y los niños se cuiden ellos solitos, ¿no? Hagan muchas cosas como para cuidarse. Y muchos de los esfuerzos, incluso hasta educativos, que hacemos para que las niñas y los niños se prevengan de estas situaciones, decirle, no, 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 que nadie toque tus partes privadas, ¿no? Nadie puede tocar tus partes privadas. Y si toca alguien tus partes privadas, vienes y me dices inmediatamente que eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Aunque no digamos lo peor que te puede pasar, o no le digamos al niño, yo me voy a desmayar si eso te pasa, o voy a sufrir mucho si eso te pasa. La manera en que decimos esto genera mucha angustia en las niñas y los niños. Y si tú además en tu educación de todos los días, ya sea como profesor, como docente o como mamá y papá, cada vez que ellos desobedecen alguna de tus indicaciones, salen reprendidos o castigados, pues imagínate, ¿no? O sea, si un niño dice, a ver, si tiré un vaso de agua en la mesa y mi mamá se puso como loca, no, pues si le digo que alguien tocó mis partes privadas, digo, no es que lo esté pensando, es lo que los niños, o sea, no es que lo piense así como lo estoy diciendo yo, pero sí lo piensan. Los niños dicen, yo no vuelvo a decir, o sea, no le voy a decir a mi mamá que esto me pasó, ¿no? O sea, si le digo, pues sí se puede morir, sí le puede pasar algo muy grave. O sea, ¿cómo le transmitimos la información a las niñas y a los niños para que esta información no los asuste, no los violente, porque también hablar de sexualidad antes de tiempo es violentarlos, no les genere un problema y un tabú con la sexualidad, no crezcan con los miedos que nosotros crecimos al respecto y algún día cuando descubran la sexualidad a su tiempo, en su momento, puedan vivirla de una manera plena, de una manera amorosa, comprometida, consciente, responsable. Porque en realidad en el fondo no solo queremos evitar la violencia sexual, sino lo que queremos es que ellas y ellos tengan una vida más plena y más feliz. Entonces, eso es el tema que en Guardianes nosotros tenemos todo el tiempo. Yo les voy a poner, porque este tema es un tema delicado, les voy a poner 5 reglas para que podamos hablar de en estos 50 minutos que yo voy a hablar, que se mantengan en esta situación. La primera es, entrégate a la experiencia. Los seres humanos lo que más necesitamos en la vida y lo que nos enriquece es la experiencia. La vida es rica en experiencias. Yo te voy a pedir que, ya sé que has tomado miles de pláticas por Zoom, por Facebook, por donde sea, aquí por webinar, y que ya estés acostumbrado a cómo es este procedimiento de tomar pláticas en línea. Pero te voy a pedir que por favor no la vivas como una más, que la vivas, la disfrutes y que en la medida de lo posible te entregues a la experiencia, porque fíjate, la experiencia te devuelve como tú te entregas a ella. Y también haz de cuenta, si te vas a meter al tema de la prevención en tu colegio, con tu familia, en tu comunidad, te pido que te entregues a la experiencia. Posiblemente al meterte a esta experiencia, la primera persona renovada y transformada en su afectividad y en su sexualidad seas tú. Te pido que te mantengas aquí y ahora y que quites distractores. Sé que están las niñas, los niños en tu casa. Sé que probablemente tengas mucho trabajo, que seguramente esta es la hora justamente del baño de las niñas y los niños, de acostarlos, de darles de cenar. Pero te pido que por un momentito intentes concentrarte en lo que vamos a ver. Si alguien te puede ayudar con estas tareas, mucho mejor.
te invito a que tengas una actitud de curiosidad y no de juicio. Fíjate, nada se resuelve cuando nos juzgamos. Tú podrías juzgarte toda la noche por X situación y no se va a resolver. En este tipo de temas, cada vez que nosotros nos juzgamos, en lugar de resolverlo, lo complicamos mucho más, ¿no? Seguramente yo voy a decir muchas cosas que no son las cosas que tú has hecho, ¿no? Seguramente. O que vas a decir, híjole, ya no lo hice, ya mis hijos ya están en la universidad, ya la regué. Está bien, o sea, cada quien recibió lo que necesitaba y nunca es tarde en la vida para remediar las cosas. Si tus hijos están en la universidad, seguramente pronto vas a tener nietos y entonces es una generación a la que vas a poder educar de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, ten una actitud de curiosidad. Me encantaría proponerte en esta regla que no te juzgaras, sino que al contrario te comprendieras, fueras compasivo contigo, amoroso. Pero sé que estas habilidades de comprensión, de escucha, de amor, son más elaboradas y a veces no las tenemos, o si las tenemos hacia los demás, pero no hacia nosotros mismos. Entonces, como no te puedo pedir, sé comprensivo contigo, sé compasiva contigo, te voy a pedir que desarrolles curiosidad. O sea, que digas, mira, qué curioso, a mí me dijeron todo lo contrario. Qué curioso, creo que yo también tengo este síntoma. Qué curioso, creo que a mí esto también me ha pasado. No importa lo que sea, muchas veces también cuando estamos dando este tipo de pláticas hay personas que recuerdan que ellos sufrieron violencia sexual de niños, ¿no? Porque además, como voy a explicar, muchas veces esto lo tienen olvidado. Entonces, no importa lo que sea, no importa si es una cosa que te está recordando algo, no importa si te estás culpando de que no hiciste las cosas bien en la crianza de tus hijas e hijos, lo que haya sido, te pido que no te juzgues, que tengas una actitud de mucha curiosidad. Que digas, mira, qué curioso que hice eso y que le investigues, que busques más, porque lo que es el juicio es que nos da mucha vergüenza y ya no queremos volver a tocar ese tema. Y aquí la idea es tocarlo. Nosotros en Guardianes decimos que las heridas son la puerta de entrada al conocimiento de nosotros mismos. Y la herida de la violencia sexual es una herida que es una gran puerta. Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. Entonces, lo que queremos es tocar nuestras heridas con la sexualidad, con la afectividad y poderlas sanar. Ahora, ¿quieres que te diga algo? Todos tenemos heridas con este tipo, hayamos sufrido o no violencia sexual, tenemos heridas con la afectividad y la sexualidad. Ahora, si tienes una duda muy grave y no la quieres compartir ahorita, puedes escribirnos a info@guardianes o ponerla en el chat, si quieres ahorita la puedes poner en el chat, pero si es algo muy íntimo y personal y no lo quieres poner ahí, ponlo en info@guardianes y con mucho gusto te contestaremos. Por último, te pido que mantengas la mente y el corazón abiertos para escuchar tal vez cosas que ya has oído, pero esperaría que las escuches de una manera diferente y esperaría que aprendas algo nuevo, ¿no? El objetivo de esta plática va a ser que las y los participantes aprenderán algunas herramientas emocionales para prevenir la violencia sexual durante la infancia. Es algunas porque nosotros tenemos un curso que se llama Prevenir desde el amor y no desde el miedo, que dura 20 horas. Entonces, en ese curso, pues damos cosas mucho más completas de lo que vamos a ver ahorita como un pequeño resumen en estos 50 minutos. Vamos a utilizar para abordar este tema una metodología que se llama indagación apreciativa. La verdad la vamos a utilizar un poco mal, ¿no? O sea, no mal de que no hagamos los pasos, porque esta metodología de indagación apreciativa que pertenece a la teoría del cambio, lo que busca es que estos pasos no sean pasos lineales, sino que sean pasos a los que se pueda regresar una y otra vez y que se puedan hacer una planeación más en forma. Pero aquí solamente la voy a utilizar para que me ayude a organizar mi discurso, ¿no? Entonces, por eso digo que la voy a usar un poco mal. No quisiera que se quedaran con la idea de que esto es la indagación apreciativa, pero me voy a basar en estos puntos de los que habla la indagación apreciativa para acercarse a un problema para poderlo resolver. Esta metodología habla de 5 Ds. Describir, descubrir, dreams, que es soñar, diseñar y destino. Voy a utilizar estas 5 Ds para poderles explicar este tema, ¿no? Sé que es un tema que a todos les causa miedo, de hecho me gustaría que se puedan escribir en el chat. ¿Cuál es la emoción que generalmente surge cuando ustedes escuchan el tema de violencia sexual?
¿no? O sea, de hecho, fíjense, yo hablo de violencia sexual y no de abuso sexual. ¿Por qué hablo de violencia sexual y no de abuso sexual? Porque últimamente hemos hecho varios grupos de personas que nos dedicamos a este tema, tanto en México como en el mundo. Hemos pensado cuál es la mejor manera de que las personas entiendan el mensaje. Y nos dábamos cuenta que muchas personas cuando oían la palabra abuso lo minimizaban, ¿no? De hecho, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, solo fueron tocamientos, ¿no? O sea, si son tocamientos, pues no es tan grave. Eso es violencia sexual, ¿no? Ahorita voy a explicar por qué es violencia y en qué consiste este tipo de violencia. Entonces, quisiera que me pusieran ahí en el chat qué emociones tienen. Por ejemplo, miedo, angustia, coraje, enojo. Tal vez alguien no siente eso, tal vez alguien siente empoderamiento, gusto, poder, ¿no? Ir a la lucha contra estas personas, compromiso de hacer que cambie. No sé qué emociones te surjan, pueden ser de bienestar o de malestar. A ver, Adriana, dime. Sí, mira, está, bueno, pues primero agradecerle a la gente porque en cuanto lo pediste empezaron a escribir. Entonces dicen impotencia, ira, indignación, miedo, susto. Me preocupa en sobremanera que mis hijos no distingan dichos actos, angustia, rabia, miedo, enojo, impotencia en no saber reaccionar correctamente, motivación, yo siento coraje, odio, nervios, miedo. Se vuelve a repetir muchas veces, coraje, enojo, emoción de tristeza, intención de participar de alguna manera en la prevención, confusión, preocupación, impotencia, angustia, sorpresa, enojo y miedo. Hasta ahí es donde nos han escrito angustia y miedo. Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Pues sí, la verdad es un buen trabajo, o sea, esto es justamente, estas son generalmente las emociones que todos experimentamos cuando tenemos enfrente una situación de violencia. Pero saben que estas emociones de malestar, lo que generalmente hacen es que nos paralizan, ¿no? A los seres humanos nos gusta estar bien y nos desagrada sentirnos incómodos o mal. Y cuando hacemos las cosas desde esta parte de enojo, muchas veces nuestras respuestas son muy poco asertivas, ¿no? Yo durante muchos años, o sea, yo les quiero compartir que yo durante muchos años trabajé en este tema muy enojada, ¿no? Y luego también muy triste. O sea, cuando yo veía muchos casos y además cada vez sentía que había muchísima injusticia, que no había resolución de los problemas, que no se podían hacer las cosas mejor, muy frustrada en muchas cosas, ¿no? Y de verdad, desde este espacio, uno en lugar de generar un cambio, genera mucho más miedo. O sea, el miedo, estas emociones se contagian, ¿no? Si nosotros, imagínense, cada vez que escuchamos esto, sentimos esta situación, pues evidentemente la vamos a transmitir así a las niñas y a los niños. Y lo que hacemos inconscientemente es perpetuar el secreto y el silencio. Es hacer que nadie pueda hablar de afectividad y sexualidad y que además cuando algo te pasa, digas, no, si lo cuento, mi mamá se muere. Si lo cuento, o sea, imagínate que yo digo que mi tío abusó sexualmente de mí cuando era niña. Hoy mi abuelita se le parte el corazón. Voy a desintegrar a la familia, ¿no? No, imagínate que digo que en la escuela algo me pasó. La escuela además hace muchísimas cosas buenas, ayuda a muchas personas. ¿Qué pasa si yo digo esto además? No solamente por los demás, o sea, a mí me van a ver súper mal. Me van a ver como un producto dañado, como que ya no sirvo, como que ya no soy apto para poder tener una relación cercana con las personas. Entonces, esta no es la forma de abordar el tema. Vamos a intentar utilizar estas 5 Ds para abordar el tema y esperaría que al final sus emociones sean, o sea, que cambiemos el enojo en coraje, ¿no? O sea, el coraje es una emoción muy diferente al enojo. Sepárense un poco, pero me refiero a este coraje que es una pasión por transformar las cosas, ¿no? Porque nuestro enemigo es la violencia sexual. ¿Qué podemos hacer con este enemigo? Pues con coraje combatirlo. Que en lugar de que tengamos miedo, el miedo es una emoción que puede tener como 2 caras, ¿no? Hay un miedo que nos paraliza, que nos hace huir de estas circunstancias. Ahorita también lo voy a explicar, espero llegar ahí muy bien.
Vamos a intentar más bien que el miedo se convierta en una emoción que nos dice que no estamos preparados para abordar cierto tema. El miedo es la emoción que me dice que todavía no estoy lista para enfrentar algo. Pero eso tiene solución. Si yo me capacito y me preparo, entonces en lugar de que este miedo me paralice, este miedo me haga huir del tema, no saber qué decir, no saber cómo abordar, no saber cómo hablar, este miedo me va a empoderar para decir, me voy a capacitar, me voy a preparar para poder hablar de esto muy bien. Y en lugar de que yo tenga una preocupación, pues voy a ocuparme por hacer las cosas mucho mejor. Y porque la siguiente generación descubra la sexualidad de una manera mucho mejor de lo que nuestra generación la ha descubierto. Entonces vamos a empezar con describir, ¿no? Vamos a describir qué es la violencia sexual en la infancia y yo voy a decirles primero lo que no es. Fíjense, vamos a ver lo que no es, ¿no? A nosotros en Guardianes muchas veces nos hablan y nos dicen, oye, aquí encontramos a dos niñitos del kinder, que el niñito de kinder de 5 años está abusando de la niñita de kinder de 4, ¿no? Bueno, cuando los niños entre 3 y 5 años, máximo 6, pero vamos a darle una concesión todavía hasta los 6, están teniendo alguna actividad que nosotros con nuestra mirada adulta vemos como si fuera una experiencia erótica o una experiencia sexual. En realidad lo que los niñitos en estas etapas de su vida, voy a volver a decir, de 3 a 5, que podemos extenderlo un poco hasta los 6, máximo 6, ya 6, ya el 6 ya va a empezar a tener un pequeño de problema. Están jugando a alguna cosa en donde nosotros los adultos los vemos desnudos, los vemos que se están tocando, los vemos que están además muy divertidos, ¿no? Eso no es un abuso sexual, se le llaman juegos sexuales, ¿no? Los juegos sexuales son juegos de tipo exploratorio que niñas y niños realizan para conocer su cuerpo y las sensaciones que tienen, ¿no? Es la etapa en la que las niñas y los niños están descubriendo que somos sexuados y que somos diferentes, que tenemos diferentes genitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, así como esta niña preciosa de esta imagen, ¿no? Que está vestida como doctor y está jugando al doctor. Cuando los niños juegan en estas etapas, dicen, voy a jugar al doctor. Tú te quitas toda la ropa y yo te voy a revisar, ¿no? A ver, yo también me voy a quitar la ropa porque ahora tú eres mi doctor y yo soy tu paciente, entonces nos desvestimos y nos vemos, ¿no? O vamos a jugar a los papás, y yo sé que los papás se meten desnudos a su cama y se dan besos, ¿no? Y si nos metemos desnudos a la cama y nos damos besos, ¿no? Debe ser divertido. Los papás se divierten mucho cuando hacen ese tipo de cosas. Eso, si se fijan, son juegos que se dan de mutuo acuerdo, que en este caso son saludables, que normalmente se dan entre niños que juegan juntos y que se conocen, que a veces pueden ser solo niñas, solo niños o grupos mixtos, no importa, ¿no? O sea, no estamos viendo ahí ninguna situación fuera de lo normal. Y es necesario permitir este tipo de prácticas porque favorecen el desarrollo sexual y la curiosidad de las niñas y los niños. Entre los 3 y los 5, máximo 6 años de edad, son juegos totalmente normales, no son una situación de abuso. Se convierten en un abuso cuando nosotros llegamos y les decimos, ¡hey! ¿Qué están haciendo? ¡Qué asco! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Qué horror! Esa expresión, ese comentario, eso que estamos haciendo nosotros, es un abuso. Claro que evidentemente no es que les digamos, ay, sigue, o sea, si quieren sigan jugando. Si tú los ves, puedes decir, oye, ayúdenme a tal cosa, vine por ustedes porque vamos a comer, vamos a jugar. Oigan, yo quiero jugar, pero quiero jugar a otra cosa. No, esto del doctor no me gusta, esto del papá tampoco. O sea, la idea es que no se hagan las niñas y los niños por este juego regañados, ¿no? Ahora voy a explicarles otra cosa que tampoco es violencia sexual, pero que fíjense, esta quiero que le pongan, o sea, si pudiéramos ponerle un semáforo, quiero que a esta le pongan un semáforo amarillo, porque esto quiere decir que probablemente sí estén sufriendo violencia sexual, pero no ahí, ¿no? Son las conductas sexuales problemáticas. De estas conductas sexuales problemáticas, aquí voy a explicarlos en general, pero hay de muchos tipos. Hay conductas sexuales problemáticas personales, hay conductas sexuales problemáticas interpersonales, hay conductas sexuales problemáticas abusivas, hay conductas sexuales problemáticas no abusivas. Las voy a explicar en general, ¿no? Vamos a pensar, voy a poner un ejemplo, vamos a pensar que esto de estar jugando al doctor no son niños de 3
de 3 y de 4 años, ni de 5, sino que de repente están jugando al doctor niños de 8 y de 10 años, ¿no? Y entonces, misma historia, están jugando al doctor y entonces dicen, a ver, tú quítate toda la ropa y yo te reviso, ¿no? Y de repente llegamos y los encontramos desnudos jugando. Bueno, entre los niños de 6 a 12 años, si ellos están jugando a este tipo de situaciones, esto no es una conducta normal. Esta es una conducta sexual problemática. ¿Por qué le llamamos así? Fíjense, es una conducta. No quiere decir que sean chicos que tienen un problema mental, no quiere decir que son personas que tienen alguna situación grave. Puede ser que no, ¿no? Este término se ha usado con niñas y niños menores de 14 años porque no estigmatiza y centra su atención específicamente en la conducta abusiva, más que en la identidad de la o del adolescente. Son comportamientos que no son esperados en ciertas etapas, que dificultan el desarrollo, generan daño o ubican a niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo. Les voy a poner ejemplos de conductas sexuales problemáticas. Que encontremos a un niño de 7, 8 años masturbándose, ¿no? Esta es una conducta sexual problemática personal, ¿no? O sea, o viendo pornografía. No es normal que niños de esta etapa estén haciendo este tipo de cosas. No es normal que niños de esta etapa estén jugando a lo que jugaban cuando tenían 4 o 5. No es normal. No es normal que un niño de 12 le esté pidiendo a un niño de 4 o 5 que le dé un beso en la boca. No es normal, ¿no? Ahora, esto no convierte a ninguno de estos niños en un agresor y en una víctima. Lo que nos hace ver es que seguramente alguno de ellos, al que se le está ocurriendo este juego, uno, sí podría ser que esté sufriendo violencia sexual en otro lugar, o sea, que haya alguien que esté, un adulto que esté abusando de alguno de estos niños, o podría ser que por alguna situación este niño o esta niña están más estimulados sexualmente. Cuando encontramos conductas sexuales problemáticas, les tenemos que dar atención, o sea, son un foco amarillo que tenemos que ponerle mucha atención. Ahora voy a hablar de otra, que fíjense, esta también es una conducta sexual problemática, pero esta sí ya es totalmente abusiva, ¿no? Le vamos a llamar prácticas abusivas sexuales o PAS. Las PAS son un tipo de conducta sexual problemática de tipo interpersonal, es decir, que involucra a dos por lo menos, o 3 o 4 niños, y que se caracteriza por implicar una relación no recíproca en donde existe desequilibrio de poder entre niñas, niños y adolescentes involucrados. ¿A qué se refieren las PAS? Cuando es un adolescente el que está teniendo una conducta sexual abusiva con una niña o un niño. Fíjense, aquí tampoco estoy hablando de que él sea un agresor y de que las niñas y los niños pequeños sean víctimas, ¿no? ¿Por qué no le estoy llamando agresor a este adolescente? Que sí podría ser un agresor, ¿eh? O sea, sí podríamos, en muchas partes, digo, en México, cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones, incluso están dentro del Código Penal y tienen un castigo en donde los adolescentes que cometen este tipo de prácticas van a la cárcel. Bueno, lo que nosotros estamos intentando es que se entienda este fenómeno. El 90% de las y los adolescentes que cometen prácticas abusivas sexuales vienen de situaciones de violencia. Ahora, en la adolescencia, el cerebro todavía es tan moldeable que si las niñas y los niños reciben un tratamiento adecuado, en los países en donde este tipo de terapias funcionan y además el gobierno se encarga de darlas, el 90% de los adolescentes que pasan por este tipo de programas no vuelven a tocar nunca a una niña o a un niño ni a una persona menor de edad. Esta, por ejemplo, podría ser una de las mejores prácticas para prevenir que la violencia se perpetúe, porque muchas de las personas que desarrollan, ahorita voy a explicar, la pedofilia o la pederastía, empezaron justamente en esta etapa de la adolescencia, ¿no? ¿Qué países trabajan con este tipo de situaciones de paz? Muchos en América Latina, Chile, tienen una muy buena experiencia trabajando con adolescentes que han cometido, así le llaman, adolescentes que han cometido prácticas abusivas sexuales. Y la verdad, en mi experiencia, esta es una excelente práctica porque los casos más difíciles que nosotros hemos visto
es cuando el hermano mayor está abusando del hermano más pequeño. Evidentemente, las niñas y los niños que sufren este tipo de abusos necesitan terapia como si su agresor fuera un adulto, pero el trato con él o la adolescente debe de ser distinto porque todavía puede tener muchas posibilidades de mejora. Si nosotros criminalizamos a estos adolescentes, lo único que hacemos es perpetuar esta situación y hacer que entonces esta situación no termine por arreglarse, que al contrario, o sea, al ir a la cárcel por esta situación o a no van a la cárcel totalmente, pero van a un centro de atención a adolescentes, pues muchas ocasiones cuando llegan ahí los violan, los tratan muy mal porque son agresores sexuales, se les considera agresores sexuales, los revictimizamos mucho más y en lugar de cuando cumplan la mayoría de edad y salgan de una manera más resiliente y más restaurada, pues salen justamente con daños emocionales más grandes, ¿no? Estas tres cosas que acabo de decir, los juegos sexuales, las conductas sexuales problemáticas y las prácticas abusivas sexuales, no son en realidad de lo que quiero hablar hoy, que es la violencia sexual en la infancia. La violencia sexual en la infancia es toda acción en donde vuelvo a decir un adolescente, pero ahorita voy a explicar por qué, un adolescente o adulto induce a un menor a realizar cualquier actividad sexual mediante el uso del poder, el engaño o la persuasión, con el fin de gratificar el deseo sexual del agresor. Consideramos que un adolescente que es 7 años mayor que su víctima, esto es violencia sexual, porque hay diferencias en el tamaño, diferencias en la concepción de la afectividad y la sexualidad, mucha diferencia en cómo se maneja justamente esta parte erótica, y además el daño que se hace es un daño que es mucho más grave, ¿no? En esta parte de estar describiendo el problema, o sea, si se fijan, solo lo estoy describiendo, voy a empezar a describirlo. Encontramos que hay varios tipos de violencia sexual. Violencia sexual con contacto físico, que esto va desde tocar. Por favor, dejen de decir que los tocamientos no son violencia sexual. Tocar a un niño de forma erótica es violencia sexual. No solamente en sus partes privadas. Si alguien besa el cuello de un niño de manera erótica, si alguien besa las piernas de un niño de manera erótica, si alguien toca partes que no son privadas, incluso sus manos, o sea, ahorita si tú quieres, tú haz la prueba contigo solito, ¿no? Todos podemos darnos un cariñito de afecto, ¿no? O sea, con tu mano dominante, toca de verdad con cariño y ternura tu otra mano, ¿no? Todos sabemos también que es una caricia incómoda, ¿no? O sea, si yo me pego así, sé perfectamente que este no me gusta, este toqueteo, aunque es con un dedito, no me gusta. Y todos sabemos que es una caricia erótica, ¿no? Sabemos distinguir perfectamente entre una caricia que va con una buena intención a una caricia que va con otra intención. Aún en nuestra manita, ¿no? Y aunque sea por nosotros mismos. O sea, podemos distinguirlo. Cualquier contacto físico, llegando o no a la penetración oral, anal o vaginal, es violencia sexual con contacto físico. La violencia sexual es algo tan grave que incluso existe la violencia sexual sin contacto físico, como la violencia sexual que ocurre en línea, como el grooming, el sexting. Grooming se llama cuando un adulto, haciéndose pasar por un menor de edad, gana la confianza de una niña, un niño o un adolescente, y entonces lo va seduciendo hasta que consigue por fotografías con poca ropa, fotografías incluso en posiciones pornográficas. La violencia sexual sin contacto físico también puede ser presencial, o sea, si una niña o un niño ve a adultos teniendo relaciones sexuales, a veces los niños encuentran a sus papás teniendo relaciones sexuales, eso es violencia sexual para los niños que lo están viendo, aunque no haya sido nuestra intención. También si ven a un adulto masturbándose, aunque solo lo vean, no es necesario que toquen de alguna manera a las niñas y a los niños. Y tenemos también el caso de la explotación sexual, que evidentemente eso, incluso estamos buscando que la palabra pornografía infantil se cambie por material que comprueba violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, ¿no? O sea, sabemos que los niños que salen en este tipo de pornografía son niños y niñas que han sido violentados y obligados a hacer este tipo de prácticas, ¿no? La dinámica del abuso tiene estos tres personas, las víctimas, los agresores y los terceros, que son los testigos, que no hay ningún testigo que encuentre infraganti al agresor. Hay muy pocos casos así. Los testigos, hoy no voy a hablar tanto de ellos porque no tengo mucho tiempo,
pero son la clave en la prevención del abuso sexual, ¿no? Son la clave porque cuando una persona puede entender cómo son los síntomas y cómo el abuso sexual nos habla, porque el abuso sexual, la sexualidad, su lenguaje principal es no verbal. Entonces, la manera en que nos habla el abuso es más con signos que vemos que con que nos esté diciendo alguien un relato. Pues vamos a entender cómo funciona eso para volvernos un testigo prosocial. Eso es lo que en Guardianes siempre buscamos, que las personas se conviertan en un guardián protector. Pero bueno, la dinámica del abuso es un proceso que se desarrolla con el tiempo. El agresor se va ganando la confianza de niñas, niños y de terceros, establece un vínculo cercano y paulatinamente ejerce control y sometimiento. La violencia sexual infantil implica un abuso de poder y de confianza en el que el agresor establece una relación totalizadora con su víctima y sexualiza los lazos afectivos. Esta es la parte más grave. La parte más grave es que a una niña y a un niño le hace confundir la ternura con la parte erótica. Y muchas veces esto deja muchas secuelas en muchas cosas de su vida que a veces ni siquiera tienen que ver con la sexualidad. Voy a explicarlo ahorita. E involucra pues a niñas y niños en conductas sexuales. ¿Quién es una víctima? Fíjense que hace mucho tiempo yo también lo decía, ¿no? O sea, yo decía que las víctimas eran personas débiles, personas que tenían una condición previa, un problema en su personalidad, una personalidad más dependiente, alguna situación que tal vez les había ocurrido en su familia, que eran niñas y niños que venían de familias problemáticas, que eran niños que no estaban bien cuidados, que estaban desprotegidos, en fin, ¿no? Yo les quiero decir que eso no es cierto, ¿no? Con el tiempo aprendido, algo que muy bien dice el Protocolo de Atención y Prevención de la Violencia Sexual en las Escuelas de Educación Inicial Básica y Especial de la Ciudad de México, que es toda niña, niño o adolescente puede ser víctima de violación o abuso sexual. No existe un perfil o característica específica que determine la ocurrencia del abuso. Puede presentarse en todos los niveles socioeconómicos, religiosos, educativos y en cualquier etapa de la niñez o la adolescencia. Esto no es, incluso si a ti te pasó, una vez una chica me dijo, yo no sé qué es peor, si reconocer que tengo abuso sexual o saber que soy borderline, ¿no? Entonces yo le decía, pero ¿por qué piensas que eres borderline? Porque ya leí un libro que dice que todas las víctimas de violencia sexual son borderline. Muchos psicólogos, muchas personas que incluso se dedican a este tipo de cosas, dicen, pues es que una víctima ya tenía un trastorno desde antes de la personalidad, ¿no? Entonces, eso no es cierto. El abuso sexual le puede ocurrir a cualquier niña, niño o adolescente. No se necesita un perfil específico. No es que cumpla con ciertas condiciones. No es que sea la oveja más débil del rebaño. A cualquier persona le puede pasar esto, ¿no? Ahora, el agresor, también fíjense, yo hace muchos años también decía, todos los agresores son enfermos mentales, ¿no? Pues a quién se le va a ocurrir agredir a una niña o a un niño. Esto tampoco es cierto, ¿no? Nosotros en Guardianes hemos hecho una clasificación muy sencilla, pero la verdad es que tampoco es totalizadora. Seguramente hay más formas de agresores sexuales. Voy a explicaros. Tenemos primero los pedófilos, que los pedófilos sí tienen una psicopatología y muchos de ellos incluso su mayor atracción sexual son niñas y niños o prepúberes. Les llamamos pedófilo cuando se sienten atraídos por niños menores de 12 años. Y le vamos a llamar efebofílicos aquellos que tienen esta psicopatología en donde se sienten atraídos por adolescentes, ¿no? A estos les llamamos agresores primarios o estructurales porque vamos a decirlo que estos sí tienen una patología que es difícil de curar, pero en algunos países, sobre todo, por ejemplo, en algunos países europeos, hay gente aquí de España. En España, yo acabo de hacer un máster en violencia de género y uno de mis maestros que me habló de cómo atender a los agresores de violencia de género trabaja en la cárcel, justamente con muchos pedófilos. Y hay un programa en la cárcel en Madrid que ayuda a la atención de personas con esta situación y tienen resultados de varios casos que han sido positivos, ¿no? Que los pueden dar de alta para que no vuelvan a agredir a niñas y niños. Tiene un margen grande de error, incluso hay un video en la mente del pedófilo se llama, en la mente de un pedófilo, y es sobre cómo se da terapia en la cárcel de Madrid, que lo pueden ver en español. Hay otros de otros países, de Escocia, de Suecia, de Islandia,
que también tienen experiencias, los holandeses tienen experiencias también intentando la terapia y la rehabilitación de personas con pedofilia, que dicen que podría ser una cosa tratable, ¿no? Hasta la fecha, en la mayoría de los países se dice que no hay una manera de tratarlos porque tienen una condición especial para buscar a niñas y niños, ¿no? También tenemos a lo que nosotros vamos a llamar pederastas. ¿Quiénes son los pederastas? Los pederastas son agresores secundarios. Estos no tienen una psicopatología y son la mayoría de los agresores sexuales. O sea, la gran mayoría no es que estén enfermos. Sí tienen en algunos momentos de su vida, sobre todo cuando cursan con depresión, con ansiedad, con mucho estrés, con situaciones que los están desbordando. En esos momentos pueden tocar sexualmente a niñas, niños o adolescentes y sobre todo tocan a sus hijos, hijas o personas muy cercanas, ¿no? Los pederastas en su mayoría son hombres mayores de 35 años, generalmente heterosexuales, casados, que tienen una relación incluso con su pareja, que su pareja podría decir, muchas mujeres piensan esto, no, pues mi esposo jamás podría agredir a mis hijos porque mi esposo y yo sexualmente, híjole, ni te cuento, somos increíbles. Bueno, pues aunque sean increíbles, podría agredir sexualmente a sus hijos, ¿no? Hay que tener en cuenta que del 100% de los agresores sexuales, entre el 95 y el 97% de los agresores son hombres, ¿no? Solamente hay una parte muy chiquita que ahorita voy a explicar al último, entre el 3 y el 5% son mujeres, ¿no? Otro rubro de agresores son los adolescentes que cometen prácticas abusivas sexuales, que ya expliqué. Algunos de ellos cuando son mayores de 7 años, cuando además la forma de chantajear, manipular y acosar a las niñas y a los niños es mucho más, pues más profunda. Estamos hablando de que también pues, están siendo de alguna manera agresores. Y también tenemos en este porcentaje pequeño a mujeres que pudieran ser agresoras sexuales. Es cierto que mujeres son menos, pero también se ha visto en mucha literatura de personas que tienen situaciones muy complejas y problemas mentales muy graves, como incluso los asesinos seriales, que muchos de ellos cursan con violencia en la infancia por parte de su mamá. La agresión sexual por parte de una madre deja secuelas muy graves, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que generalmente vemos en niñas y niños, ¿no? Vemos un cambio drástico de comportamiento, apatía, ya no les gusta hacer las cosas que hacían antes, trastornos de la alimentación, comen de más o comen de menos. No es casual que en México tengamos el primer lugar en obesidad infantil y también sea uno de los países en donde más maltratamos a los niños generalmente. Consideramos incluso que la violencia es una forma de educación. Y estamos muy orgullosos de decir que nos educó la chancla, que nos educó determinada cosa. Ningún golpe educa a nadie, ¿no? A nadie. Si no, piénsalo, capaz que podríamos patentar este sistema de golpes, la chancla, ponerle copyright a este método educativo tan profundo y lo podrían aplicar en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras familias, para que cuando hacemos algo mal, cuando nos equivocamos, todos los que trabajamos nos equivocamos todo el tiempo, alguien nos pegue. No te checa, ¿verdad? Bueno, golpear no ayuda nunca a nadie. Es una inhabilidad nuestra educar de esa manera. Cuando nosotros maltratamos o generamos violencia física, emocional o sexual, pues vamos a encontrar síntomas muy parecidos a estos que estoy diciendo, ¿no? Cambios del sueño, ya sea hipersomnia, dormir mucho, o tener insomnio, no dormir, o tener terrores nocturnos. Antes ya podían dormir con las luces apagadas, ahora ya no duermen así. Eneuresis o encopresis, hacerse pipí o popó cuando ya habían podido controlar sus esfínteres. Bajo rendimiento escolar, y ojo, lo voy a decir porque aquí seguramente hay muchos docentes. En muchas ocasiones nosotros vamos a escuelas y cuando hacemos una evaluación con las niñas y los niños de quién podría tener vulnerabilidad al abuso sexual infantil, nos dicen, no, esa niña que escogieron seguro no, porque es la abanderada. Ella es súper buena, le va súper bien en la escuela, además su mamá es aquí la presidenta de la mesa de alumnos y siempre está aquí metida, es la niña más cuidada, ¿no?
Bueno, muchos niños no van a presentar bajo rendimiento, sino que al contrario, la violencia sexual lo que va a hacer es que se involucren mucho más en la escuela, ¿no? Es como un recurso de niños que evidentemente tienen más cuidado, más cercanía de sus papás, que entonces ahora se vuelven mucho más estudiosos, mucho más responsables, y entonces uno dice, bueno, seguro no le está pasando nada grave porque está estudiando mucho. Ese también puede ser un recurso que la mente de esta niña y niño estén utilizando para defenderse del dolor emocional de la violencia que están sufriendo, ¿no? Miedo a ser revisado por el médico o miedo a cambiarse. Hay niños que incluso se meten al closet, se esconden abajo de las cobijas para cambiarse, ya no quieren que nadie los vea. Uno de los principales síntomas de violencia sexual es un lenguaje no adecuado sexual a su edad o estar hipersexualizados, querer seducir a todo el mundo, ¿no? Jugar, mostrar dibujos que tienen este tipo de connotación erótica. Pero los dos síntomas principales, porque estos síntomas que estoy diciendo también los pueden presentar niños golpeados, niños que están enfrentando el divorcio de sus padres, niños que tienen problemas. Los niños que ahora estuvieron encerrados tanto tiempo por el COVID, muchos de ellos podrían presentar algunos de estos síntomas. Pero hay dos síntomas que son característicos de la violencia sexual y que son dos síntomas profundos, que son los que realmente hay que conocer. Estos síntomas son la clave para entender la violencia sexual. Esos son la amnesia y la disociación traumática, ¿no? La amnesia es esta situación de que a nadie nos gusta recordar algo que nos hace sentir mal o incómodo. De hecho, muchas personas piensan que cuando alguien está sufriendo violencia sexual, está como inconsciente, ¿no? Y no, la verdad es que las víctimas de violencia sexual están muy conscientes de lo que les está pasando, ¿no? Y ahora todos nosotros a veces lo que queremos es escuchar que la víctima diga que gritó y se defendió y que golpeó al agresor y que lo aventó. Y además todo el mundo dice, seguramente si a mí me hubiera pasado, al otro día estaría en la fiscalía poniendo una denuncia. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Mira, las personas que dicen eso es porque no les ha pasado. Lo que le pasa a una víctima de violencia sexual es que de alguna manera tiene que aceptar que pasa rápido porque está intentando sobrevivir. O si es una niña y un niño, está intentando complacer a su agresor de alguna manera. Y cuando tienes esta experiencia, que además, esa es la clave, toda situación de violencia sexual, el lugar donde ocurre esta violencia es en el cuerpo. El cuerpo de las víctimas se convierte en la escena del crimen. Entonces, para defendernos de este dolor emocional, la mente empieza a tener amnesia. Pero el cuerpo, que el cuerpo además tiene un tipo de memoria, el cuerpo tiene varios tipos de memoria. Tiene una memoria motriz, tiene una memoria táctil, tiene una memoria sensitiva. Nuestra piel tiene muchísimas formas de memoria. Entonces, nuestra piel cuando tiene este tipo de memoria que está intentando recordar cosas y que le funciona mejor que nuestra mente cognitiva, lo que hace para no recordar esto es disociarse, es decir, es desconectarse de su cuerpo, ¿no? Por eso los síntomas que vimos anteriormente, comer, dormir, ya no hacer pipí en orden, todas estas cosas, si se fijan de lo que estamos hablando, es que la persona está desconectada de su cuerpo, no está en su cuerpo. Esa es la situación. Todo mundo, cuando tiene un trauma, que hace muchos años estuve en una balacera, no quería pasar por la calle donde fue la balacera. Cualquier persona sana no quiere volver a estar en el lugar donde sufrió un trauma. Imagínate que el trauma, la escena de crimen, es tu cuerpo. Es como si no quisieras estar en tu cuerpo siempre, ¿no? Y entonces empiezas a tener tantos síntomas que incluso especialistas en la salud lo confunden con tener síntomas borderline o tener otros problemas de personalidad, cuando en realidad lo que tienen es disociación traumática. Entonces ya vemos ahí en un pequeñito resumen, qué es la violencia sexual. ¿Qué tendríamos que descubrir? Bueno, vamos a descubrir, aquí es donde está justo lo importante. Ya sabemos el problema, ya sabemos cómo es. Necesitamos descubrir qué cosas necesitamos saber para poder remediar este problema, ¿no? O sea, qué cosas realmente, a dónde tenemos que atacar el tema, ¿no? O sea, le digo a los niños y a las niñas que ya nadie los puede tocar. Le echo la culpa a los extraños. A mí me da mucha risa cuando todos dicen, no le hables a los extraños. Los extraños nunca abusan de los niños. El 60% de los casos ocurre al interior de la familia. Cuando es un extraño, eso se da una vez, no se da muchas veces. El abuso que queremos acabar es el que pasa en casa o con una persona muy cercana a la familia, porque se va a perpetuar muchos años de la vida de las niñas y los niños.
Hay niñas y niños que sufren abuso sexual durante toda su infancia, de los 6 a los 12 años, o incluso algunos más. Ese es el abuso que queremos evitar. Entonces, primero, no son los extraños, ¿no? Segundo, el tema importante aquí es entender qué es lo que pasa con la piel y el cerebro. Ningún programa de educación sexual va a estar claro si no hablamos de la piel y el cerebro. Quiero recomendarles un libro que se llama El tacto, del doctor Ashley Montagu. Se los van a apuntar ahorita ahí en el chat. Es un libro muy importante para poder entender qué pasa en la relación cerebro-piel. Porque fíjense, la piel es junto con el cerebro el más importante de nuestros sistemas orgánicos. El cerebro y la piel tienen el mismo origen embrionario, que es el ectodermo. Cuando nuestro embrión es apenas muy pequeño y se va a implantar, este ectodermo genera la piel y el cerebro. El tacto es el primer sentido que se desarrolla cuando el embrión mide menos de 3 centímetros y aún no tiene 6 semanas de gestación. Lo que todos tenemos que tener muy claro es que las caricias, el que alguien nos acaricie, nos constituye. Muchas personas, incluyendo a Freud, al buen Freud, yo admiro mucho a Freud en muchas cosas, pero en esta sí le falló. Él decía que los bebés querían a sus mamás porque eran su fuente de comida, ¿no? Pero después muchos otros expertos, incluyendo al doctor John Bowlby, descubrieron que no es la comida por lo que seguimos a nuestra mamá, sino por el cariño y afecto que nos da. Que la ternura era incluso el alimento más importante que necesitaban los bebés. El ser tocado, acariciado, sostenido, y que entonces ahí aprendían un sentido de seguridad, de confianza y de protección. La forma en la que fuimos tocados de niños nos ayuda no solo en la forma en la que nos apropiamos o no de nuestro propio cuerpo, sino también a estructurar nuestra personalidad. Nosotros somos las caricias que hemos recibido, ¿no? El lenguaje principal del sexo es un lenguaje no verbal. La forma en la que nos acariciamos, nos acercamos, nos tocamos, la proximidad que tenemos con el otro es una forma de lenguaje y es una forma que además nos constituye en muchas cosas. No tenemos que hacer que las niñas y los niños no sean tocados. Casi toda la gente piensa que prevenir abusos sexuales es decirle, ahora que nadie te toque, ¿no? Y muchas veces esto lo transmitimos a los colegios, ¿no? Y entonces decimos, está prohibido, además el protocolo, y yo me he revisado miles de protocolos. El protocolo dice, está prohibido que los docentes se acerquen a darle un beso a los niños, un abrazo a los niños, abrazos de 3 segundos, por favor, solamente tocando los hombros de una forma distanciada, los genitales, o sea, hay un protocolo del abrazo, ¿no? Bueno, los seres humanos necesitamos abrazos, cariño y ternura. Si eso lo prohíben en una escuela, en una familia, donde lo quieran prohibir, lo único que van a lograr es que el abrazo sea en privado, no en público. ¿Qué es lo que sí les deberíamos de enseñar a las niñas y a los niños? Que es una caricia de ternura a diferencia de una caricia erótica. Ahorita lo voy a explicar, ¿no? O sea, cómo sí se pueden acariciar, porque en realidad lo que tenemos que hacer es que niñas y niños sepan que dar afecto y que dar amor está bien. Y que eso no debe ser culpabilizado. O sea, además muchas niñas y muchos niños se sienten culpables porque dicen, es que a mí me gustaba abrazar y besar a toda la gente. No, pues a todos nos gusta que nos abracen, que nos miren bien, que nos den palmaditas, que las miradas también sintamos que nos acaricien. Eso a todos los seres humanos nos gusta, ¿no? El problema no es que alguien te toque, el problema es ser mal tocado. Es entender la diferencia entre una caricia de ternura y una caricia erótica. Muy rápido, ¿cuál es la diferencia entre una caricia de ternura y una caricia erótica? Las caricias de ternura tienen 3 características. La primera, se dan en público. En público. Todos podemos ver que alguien está acariciando a la otra persona, ¿no? Si una niña y un niño quieren darle un beso a su mamá, pueden darlo en público. Si la mamá quiere darle un beso a su hijo, puede darlo en público. No se tiene que esconder. Oye, se acabó mi tiempo. Voy a apurarme. Si una caricia de ternura es pública. 2, las caricias de ternura se pueden replicar. Como un niño besa a su mamá y a su papá, puede besar a su abuelita, a su tío, a su maestro, a su hermanito más chiquito, a todo el mundo. Podemos replicar este tipo de caricias a todos. Tercero, esta es la más importante. La sensación que dejan en nuestro cuerpo es de sentirnos bien, dan una sensación de bienestar.
En cambio, las caricias eróticas, que a los niños les vamos a decir que son caricias incómodas para que ellos no se entiendan, porque la palabra erótico no la entienden, las caricias incómodas, unos, eso es lo primero, se dan escondidas. O sea, ¿qué es lo que tenemos que decirle a los niños en lugar de que nadie te toque tus partes privadas? Olvídense de ese discurso, nada más da mucho miedo, ¿no? Lo que hay que decirles es, nadie te puede acariciar escondidas, ¿no? O sea, si alguien te acaricia escondidas, me dices para que yo le diga que hay que acariciarnos en público, ¿no? Este mensaje no les angustia, no les causa miedo, no les causa terror, no nada. 2, nadie te puede pedir una caricia exclusiva, ¿no? Las caricias eróticas son caricias exclusivas. Nadie quiere que como tú besas a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, pues esta otra persona ande besando así a los demás, ¿no? Las caricias eróticas generalmente son exclusivas, es decir, tú y yo nos besamos así, esto es entre nosotros. Los agresores sexuales le dicen mucho a los niños, esto, tú me provocas esto a mí, eso solamente es entre tú y yo, ¿no? Y tercero, la sensación que deja en el cuerpo, que esta es la más importante, el tercero es que la sensación que dejan en el cuerpo no es una sensación agradable, es una sensación de malestar. Lo que debemos decir a los niños es que nadie los puede acariciar a escondidas, que nadie los puede decir que esas caricias son exclusivas y que nadie puede hacerlos sentir de alguna manera mal, ni en público ni en privado, esto es claro. Si la tía quiere acariciar el cachete, le quiere dar un beso con baba o lo que sea y los niños no les gusta, tienen el derecho de decir, no quiero que me toques de esta manera, ¿no? ¿Por qué es el problema de los maltocados? Porque 1 de cada 4 niños, 1 de cada 6 niños van a sufrir abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Ser golpeado, maltratado, simplemente no acariciado, también cuando nadie te abrazó, nadie te tocó, deja una huella que produce mucho malestar en la vida adulta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenir desde el amor y no desde el miedo? Me voy a superapurar porque ya sé que mi tiempo ya se está acabando. Miren, quisiera recomendarles un libro del doctor Daniel Siegel que se llama El cerebro del niño. Del doctor Daniel Siegel yo les podría recomendar 3 libros que siento que son básicos. 1, El cerebro del niño. 2, El cerebro afirmativo. Y 3, Disciplina sin lágrimas. Creo que estos libros, si son mamás, papás o educadores, necesitan revisarlos y leerlos, ¿no? Para poder entender qué es lo que le pasa a las niñas y a los niños en su cerebro con el buen trato, con el maltrato. Porque la clave, o sea, lo que queremos es que las niñas y los niños reciban buen trato, es decir, que reciban caricias de ternura. Él explica una cosa que es muy interesante, la voy a explicar muy rápidamente. Él dice que nuestro cerebro se parece al puño cerrado, es decir, que está en capas, por eso lo están viendo así. Pero da una cosa que a mí me parece, un ejemplo que me parece muy bonito, que es que nuestro cerebro es una casa de 2 pisos. La planta baja de nuestro cerebro están nuestros instintos primarios que nos ayudan a huir, a pelear y a congelarnos para sobrevivir, ¿no? Y la planta alta es donde están pues nuestro lenguaje, nuestras habilidades ejecutivas regulatorias, nuestra capacidad de empatizar, nuestra capacidad de resiliencia, o sea que está nuestro cerebro, nuestro lóbulo frontal y la parte del sistema límbico más elevada, nuestras emociones más elevadas, ¿no? Él tiene una muy buena noticia, dice que todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar esta parte instintiva y esta parte racional y cognitiva. Pero que el problema es que no tenemos algo que conecte estos 2 pisos. Lo que conecta estos 2 pisos es la mente. La mente es la escalera que conecta el piso de abajo con el piso de arriba. Y esa surge por la manera en cómo fuimos tratados de niños. Cuando alguien recibió buen trato, fue bien tocado, fue acariciado de una manera adecuada, tiene una escalera de concreto preciosa. Así es que en cualquier momento de la vida puede subir y bajar y utilizar plenamente su cerebro. Pero cuando alguien sufrió maltrato o caricias adecuadas, no, caricias no adecuadas, entonces ahí lo que ocurre es que no se puede conectar. Las personas se quedan solamente en la parte de arriba, intelectualizan todo, son rígidas, les cuesta mucho trabajo expresar emociones, o se quedan en la parte baja, son súper reactivas, generan violencia, cualquier persona es no, yo quiero pelear contigo, resuelven las cosas a través de la lucha, de la huida, de enfrentar situaciones, porque uno puede decir, no, detente, piensa, no se va a detener a pensar, no tienes escalera para subir y bajar, ¿no? La escalera es esta mente que ha sido estructurada por cómo nos tocaron. Ahora, cuando alguien nos ha tocado de una manera adecuada, pues vamos a experimentar seguridad, y si no, vamos a experimentar mucha inseguridad. La seguridad es tener esta escalera funcionando muy bien, ¿no?
Porque fíjense, nuestra respuesta cuando tenemos una situación de peligro, imagínense que ahorita alguien gritara fuego, fuego, ¿qué es lo que le pasa al cerebro? Lo voy a explicar de verdad muy, muy rápido y después si quieren yo con mucho gusto les paso este cuadro, ¿no? Cuando alguien está en una situación de calma, le funciona la parte alta del cerebro, la neocorteza y la corteza. El pensamiento se vuelve abstracto y creativo y el sentido del tiempo va pasado y al futuro. Nos preocupa todo el mundo. La esfera de preocupaciones nos preocupa todo, ¿no? Es como Miss Universo cuando dice, ¿tú qué quieres para el mundo? Ay, yo quiero paz mundial. Pues claro, están en una situación de calma, ¿no? Ahorita contesto sus preguntas, ¿no? Para explicar esto rápido. Cuando nosotros ya no estamos en una situación de calma, sino en una situación de alerta, vamos a pensar cuando te enteraste del COVID, ya no funciona la neocorteza y la corteza, sino funciona la corteza y la subcorteza, una parte más baja del cerebro. El nivel cognitivo se vuelve racional y concreto y el sentido del tiempo se va a días y horas. Por eso hacemos las compras de pánico, ¿no? Y la esfera de preocupación es la comunidad. Cuando estamos en una situación de alarma, vamos a pensar un temblor, ya no nos funciona la corteza, sino la subcorteza y el sistema límbico. Por eso todo se vuelve emocional e irracional, el sentido del tiempo se va a horas y a minutos y la esfera de preocupación es la familia. Es por lo que, por ejemplo, en un temblor le hablamos a nuestra familia y entonces tiramos el teléfono, ¿no? Cuando tenemos miedo, funciona el sistema límbico y el cerebro medio, es decir, una parte más baja, todo se vuelve reactivo. Todo se vuelve reactivo, tenemos minutos y segundos y la esfera de preocupación es uno mismo. Cuando tenemos terror, funciona el tallo cerebral, el nivel cognitivo se vuelve reflejo, se pierde la noción del tiempo y solamente queremos la integridad del cuerpo. ¿Qué es lo que necesitamos soñar y el destino donde queremos llevar a las niñas y a los niños? Bueno, necesitamos soñar con que las niñas y los niños puedan vivir una vida libre de violencia y que podamos tener indicadores positivos de cómo estamos logrando las cosas. Por ejemplo, que tengamos niñas y niños que sean más afectivos, que puedan tener más confianza para hablarnos de lo que nos pasa, que hagamos que la comunicación mejore muchísimo y sobre todo, pues lo que necesitamos es una educación sexual basada en el amor, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que los derechos de las niñas y los niños se cumplan. Necesitamos diseñar programas en educación sexual basada en el amor. Necesitamos, con esto quiero terminar, un decálogo para poder prevenir la violencia sexual en la infancia. Siempre decirles las partes del cuerpo por su nombre, sobre todo nuestros genitales, se llaman pene, testículos, nalgas, vulvas, senos. Enseñar la diferencia entre caricias de ternura y caricias eróticas que ya expliqué. Enseñar que nadie puede tocar, ver, fotografiar sus partes privadas, ni puede enseñarle o pedirle a otro que toque o tome fotografías de sus partes privadas. Educar en afectividad buscando que niñas y niños puedan ser respetados cuando no quieren saludar a alguien de beso o de abrazo. Enseñarles que nadie puede tocarlos y esto los hace sentir incómodos. Fortalecer su sentido de seguridad y de pertenencia recordándoles que siempre son amados. No es, si te pasa esto, mamá se va a enojar, mamá se va a sentir muy triste. Si te pasa algo, me muero. No, los adultos aguantamos lo que sea, ¿no? Recordándoles que siempre son amados, hagan lo que hagan, tiren el agua, rompan sus juguetes, son amados siempre. Esa es la clave para que nos cuenten cuando algo no les salió bien. De forma incondicional y que por ninguna razón nuestro amor y cariño está condicionado. Enseñarles a que respeten límites. Es muy importante que tú también respetes los límites que ellos te ponen, que cuando ellos dicen no, sea no. Enseñarles a no guardar secretos. Los secretos son malos. No hay ningún secreto bueno, salvo los secretos que tienen caducidad y que al final la gente se va a sentir bien cuando los tenga. Enseña la alfabetización emocional, aprende a escuchar sus emociones, aprovecha cualquier oportunidad para explicar qué emoción es y que sentirle está bien. Haz de saber que siempre estarás a su lado y le creerás. Y lo más importante, enséñale a descubrir y encontrar un guardián protector. Las niñas y los niños, algo muy, muy equivocado en la forma en que queremos proteger la violencia sexual es que queremos que los niños aprendan virtud de autocuidado. Se las vamos a enseñar y les vamos a hablar de que la virtud del autocuidado es importante. Pero la responsabilidad de cuidarlos siempre es de los adultos, siempre es de los adultos, si no, no la podemos quitar. O sea, si los niños están en casa, pues los responsables son papá y mamá, si los niños están en la escuela, los responsables somos los docentes, somos responsables de ellos. ¿Por qué queremos en este destino? Que lo que queremos en realidad es que tengamos mamás y papás que traten mejor a sus hijos, que sepan cómo conectarse con ellos, que den una mejor educación sexual. Queremos que en la escuela el personal administrativo esté capacitado
que sepa que la sexualidad es para fluir, conectar y crear, y que pueda identificar síntomas de abuso sexual, que puedan dar primeros auxilios emocionales. Esto es muy importante, saber escuchar a las víctimas. Tal vez ahorita no estamos listos para escucharlas, pero hay que prepararnos para eso. Nosotros damos un curso de primeros auxilios emocionales para poder ver cómo escuchar a las víctimas cuando ellos hablan. Y sobre todo estamos buscando niñas y niños que reciban una educación sexual de acuerdo a su edad y sensibilidad, que reciban un trato afectivo sano que les permita entender la diferencia entre caricia de ternura y caricia erótica. Y sobre todo necesitamos garantizar un sano desarrollo que les permita tener un cerebro sano, que les ayude a tener relaciones sanas. Es muy importante que los enseñemos a desarrollar su inteligencia emocional. También nosotros en Guardianes damos cursos de inteligencia emocional porque esa es la clave realmente de la prevención. Niñas y niños que desarrollan una inteligencia emocional, que desarrollan su inteligencia sensitiva y que pueden entonces comprender cuando alguien los tocó de una manera inadecuada y entonces van a poder hacer lo que aquí decimos en la red, que no te calles y que lo cuentes, ¿no? Aquí les dejo nuestra página web por si tienen alguna duda y perdón porque me extendí unos minutitos, ¿no? Mil disculpas. Nada que perdonar, al contrario, muy agradecidos todos. Es más, están pidiendo que le sigas. ¿No? Pero justamente como red tendremos como otros espacios, ¿no? Para es como un abrir y un decir, aquí estamos y queremos hacer red y queremos sumar. Entonces, al contrario, Rosario, muy agradecidos todos contigo, ¿verdad, Adriana? Así es. Y pues agradecerte mucho, Rosario, porque para nosotros es un regalo enorme que pues con la experiencia que tienes y sobre todo que nos puedas iluminar como desde este enfoque tan aterrizado. A mí no sé qué te parece a ti, Carmen, pero personalmente es una buena noticia, es un panorama bastante esperanzador darnos cuenta que podemos prevenir desde otras actitudes y confiando también en la fuerza que tiene el formar la afectividad más que el miedo. Rosario, no hay mucho, pues, como tiempo para preguntas, pero hay una pregunta que cuando mencionabas al respecto de que si permitimos, hay una persona que dice que qué pasa si permitimos que si los niños de pequeños juegan desnudos, ¿qué pasa después cuando siguen jugando desnudos? Es una pregunta que dice alguien, si de pequeñitos los dejo jugar y si después de grandes quieren seguir jugando desnudos, ¿qué hago? Generalmente los niños no van a seguir queriendo jugar después. O sea, van a empezar a tener un sentido de ética tal vez que nos parezca extraño. Una vez una amiga me contaba que su nieto estaba en su casa en Cuernavaca y de repente iban a llegar las amigas de ella y el niñito estaba corriendo desnudo por la casa a los 4 años, ¿no? Y entonces ella dice, oye, no, ya vístete, ¿no? Fulanito, vístete porque van a venir mis amigas y te van a ver desnudo. Y entonces el niño le dice, sí, abuela, ahorita me pongo mis zapatitos, ¿no? Entonces fue y se puso sus zapatos y ya, ¿no? Se sintió que estaba presentable para que lo presentara, ¿no? Porque la moral de los niños, pues, apenas está en construcción, pero ese mismo niño nada más se ponía sus guarachitos y quería seguir corriendo desnudo en la alberca, claro que a los 6 no salía sin ropa, ¿me explico? O sea, esta es una pequeña etapa en la vida y solito el comportamiento moral, el comportamiento cognitivo de los niños va cambiando al grado de que, miren, los papás que tienen la foto del bebé en pompitas en su sala, ¿no? Llega un momento en que el niño le dice, por favor, quita esa foto, ¿no? Porque a mí me da mucha pena que todo el mundo venga y me vea y me esté diciendo, ay, mira qué bonito, ¿no? Y sus pompitas así, desnuditas y redonditas, y mira qué lindo. Y ya a los niños no les hace gracia que los presentemos así, ¿no? O sea, ahora, si siguen presentando ese comportamiento, ya no es un juego sexual, es una conducta sexual problemática. Y tal vez podría ser, o sea, no siempre, pero muchas veces podría ser una situación de abuso, ¿no? O sea, pero los juegos sexuales de niños son totalmente normales. O sea, es normal que los niños quieran ver sus cuerpos, incluso que se quieran tocar, ¿no? O sea, que digan, a ver, o sea, ¿por qué tú tienes uno de estos y yo no? Qué chistoso, ¿no? Mira,
¿por qué? O niños que dicen, ¡ay, no te salió! O sea, porque además nunca le dicen por su nombre, ¿no? Yo le voy a decir por su nombre. Tu pene no te salió, qué raro, ¿no? O sea, te lo cortaron, algo le pasó, ¿no? O sea, de verdad, los niños tienen unas cosas muy simpáticas cuando son chiquitos porque están entendiendo esta diferenciación sexual y entenderla es importante y no hay que reprimirla. Si nosotros, o sea, no reprimirla de una forma grave, tal vez no te gusta ver jugar a tus hijos desnudos, está bien. Entonces te digo que puedes decirles, oigan, vamos a cenar, todos se visten por favor para llegar a comer, ¿no? Pero sin ponerle un énfasis como, qué horror, me explico. O sea, lo que quiero decirles es que no se vale decir, guácala, qué asco, pecado mortal, están haciendo esto, qué horror, hay que llevarlos al psicólogo, ¿no? Hay que llevarlos al psicólogo porque el niño ya está abusando de la niña o esta niña es homosexual porque está con otras niñas jugando a esto. No, o sea, ni es un tema de identidad sexual, ni es un tema de problemas sexuales, es un tema de crecimiento, ¿no? Es normal. Muy bien, muy bien. Y tenemos otra Muchas pregunta. gracias, Charo. Y tenemos también otra pregunta. ¿Qué pasa cuando en una familia está mamá, pero no está presente papá? ¿Cambia? ¿Hay que hacer alguna diferenciación para educar desde una sana sexualidad? ¿Qué pasa cuando la figura paterna pues no está? Tú acabas de decir una cosa muy importante, Carmen. Lo que toda niña y niño necesita es una figura materna y una figura paterna. Y yo digo que a veces necesitamos muchas figuras paternas y maternas porque el tema de papá y mamá está bien difícil, ¿no? Entonces, ahí necesitamos pues abuelitos, tíos, hermanos mayores, otras personas que de alguna manera son una figura que puede ayudar a las niñas y a los niños a comprender esta forma de relación entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, con que se tenga la figura, eso es importante. Sí es importante que las mamás sepan y los papás que están solos también sepan, es que nadie puede la totalidad. O sea, esto de yo soy mamá y papá al mismo tiempo, no, o sea, tú eres una mamá que también es proveedora, ¿no? Pero tus hijos van a necesitar una figura paterna. Puede no ser nadie de tu familia, puede ser un buen maestro, puede ser una persona que tú sientas que inspira muchísimo a tus hijos, ¿no? Yo tengo una amiga que dice que su papá fue un niño de la calle, era totalmente huérfano y vivía en la calle, literal, y un día empezó a trabajar con un señor de una tienda, ¿no? Y trabajó con el señor de la tienda muchos años para poder también como sobrevivir. Y un día el señor de la tienda le dijo, oye, yo la verdad es que te quiero mucho y te aprecio mucho, ¿no? Y el niño le dijo, yo quiero que tú seas mi papá, ¿no? Yo quiero que tú seas, o sea, no que hagas nada por mí, pero que seas mi papá porque yo necesito esta figura, ¿no? O sea, un papá, yo necesito un papá. El señor se conmovió tanto que incluso le dio su apellido, porque el niño no tenía un apellido, ¿no? Todos necesitamos de alguna manera en algún momento de nuestra infancia tener papás a los que adoptamos o que nos adopten, aunque sea emocionalmente, ¿no? Para tener esta figura muy clara. Pero ningún niño, aunque esté institucionalizado y viva en una casa hogar, puede tener una figura paterna y materna. La monjita que lo cuidaba, la persona que estaba con él más tiempo. Todos necesitamos, de hecho es un derecho vivir en familia, ¿no? Y a veces las familias, pues a veces las familias tienen que ser un poco actualmente como una tribu, porque no tenemos tantas familias así de papá, mamá, hijitos, ¿no? O sea, tenemos muchas familias que les falta el papá, que les falta la mamá, y necesitamos saber, la comunidad necesita saber que todos somos responsables de la educación de los niños. Así es. Charo, hay una pregunta más, yo creo que con esta terminamos también por el tiempo, y decirles también, porque esta pregunta nos la han hecho, decirles a las personas que nos han seguido y que algunos se conectaron más tarde, otros no alcanzaron a escuchar desde el inicio, que la grabación la tendremos disponible en la plataforma de Facebook, es Pastoral Misionera Alégrate con Edelvives, para que aquellos que no pudieron llegar a tiempo, que por alguna razón se perdieron una parte y que les parecía muy importante que la podamos escuchar nuevamente, este webinar se ha grabado para que lo puedan encontrar. Entonces simplemente buscan en Facebook Pastoral Misionera Alégrate con Edelvives y ahí estará esta grabación. Y hay una pregunta que dice, si un niño de 9 años habla
continuamente de relaciones sexuales, es una profesora y de repente nos inquieta a todos, ¿será un niño que ha vivido violencia sexual en casa? ¿Puedo identificarlo como algo posible? O sea, un niño hipersexualizado, que es lo que nos está diciendo, eso se llama hipersexualización, ¿no? O sea, un niño de 9 años no es normal que hable de esto, salvo, fíjense, hay un solo caso cuando los niños tienen problemas con la hormona del crecimiento y entonces incluso se desarrollan sexualmente mucho antes, o sea, tienen su primera polución nocturna en estas etapas de la vida. O sea, habría que ver si este niñito ya tuvo una polución nocturna, ¿no? Si están muy desarrollados porque ya están teniendo sus cambios, los cambios sexuales propios de la pubertad y de la adolescencia, entonces puede ser que pudiera presentar un problema con la hormona del crecimiento, pero eso es raro, ¿no? Es raro. O podría ser que el niño esté viviendo algún tipo de violencia, por ejemplo, que alguien le haya mostrado pornografía, que haya visto a alguien masturbándose, que haya visto a alguien teniendo relaciones sexuales, que haya encontrado en su casa, por ejemplo, muchas veces los adultos tienen cosas, revistas para adultos o películas para adultos, y que según ellos las tienen como en un lugar resguardado, y cuando menos se dan cuenta sus hijitos ya las encontraron, y además dicen, esto estaba escondido, seguro tiene algo interesante, ¿no? Y ya están viendo la película porque además dominan la tecnología, ¿no? O les dan un dispositivo electrónico y los papás dan el regalo así completo sin ver si hay control parental, qué filtros le podrían poner a los dispositivos electrónicos, y se los dan, y los niños en 3 segundos pueden encontrar lo que sea. Entonces, a veces cuando encuentran ese tipo de material, no necesariamente quiere decir que alguien esté abusando sexualmente del niño, pero sí que está sufriendo algún tipo de violencia en alguna situación. O sea, no es normal que un niño de 9 años tenga tanto conocimiento de sexualidad, que sea su plática principal y que parezca además sentirse que es experto en el tema, ¿no? Eso no es normal. Tendríamos que investigar mucho más. O sea, la mejor manera es escucharlo de una manera empática, con el ciclo de la conexión. El ciclo de la conexión es podernos conectar emocionalmente con las niñas y los niños y sus necesidades. Si alguien quiere saber más del ciclo de la conexión, puede leer este libro de Disciplina sin lágrimas del doctor Daniel Siegel, y va a poder entender ahí muchísimas cosas de cómo hablar con las niñas y los niños de este tema, ¿no? A veces pensamos que hablar es decirle, oye, ¿alguien te tocó? ¿Te pasó algo? Así los niños nunca nos van a decir nada. O sea, decir, no. Y probablemente con esto podíamos terminar, ¿no, Karen? Porque hay, o sea, ¿cómo saber a los papás? Esta es una pregunta, me imagino que viene la mamá o un papá, que dice cómo asegurarnos que no estemos violentando a los niños cuando queremos profundizar en estos temas. Y si quieres, pues ya con esto cerramos. Sí, mira, la mejor manera es que tú pongas el énfasis en enseñarlos a amar, a servir y a confiar en ti. O sea, tú siempre te tienes que presentar con tus hijos como un guardián protector. O sea, yo sé que muchos papás dicen, es que si a uno de mis hijos le pasa esto, yo mato al agresor. Está muy bien, eso cuéntamelo a mí y a tus amigos adultos, pero a tus hijos no les digas esto, ¿no? Porque además muchos niños dicen, yo no quiero contar esto, porque si lo cuento, mi papá mata a mi maestro, mata a no sé quién y se va a ir a la cárcel mi papá, ¿no? O sea, no voy a decir esto nunca. O sea, ¿cómo le tenemos que decir a los niños y educarles en este tipo de cosas? Mira, primero, lo más importante es que el mensaje siempre sea fortalecer su autoestima y decirles que hagan lo que hagan, tú siempre les vas a creer y siempre vas a estar de su lado. Sé que pareciera que les estás dando permiso de muchas cosas, pero fíjate que la confianza y la seguridad, en lugar de que generen personas permisivas, generan personas responsables. Entonces, si tú quieres incluso, nadie puede estar con sus hijos 24/7, nadie los puede cuidar todo el tiempo. Es cierto que necesitamos formarles la virtud del autocuidado, pero es como si fuera esto poco a poco, ¿no? O sea, ellos para que puedan cuidarse, tienen que saber que hay alguien que los cuida, que hay una base segura a la que pueden ir siempre, hagan lo que hagan, y que siempre va a estar ahí para protegerlos. Ese es el mensaje principal que les tienes que mandar a tus hijas y a tus hijos. Yo siempre voy a estar de tu lado, siempre te voy a creer, en mí siempre puedes confiar, y además se te tiene que notar, ¿no? O sea, porque mira, si los regañas horrible por tirar el vaso de agua en la mesa, y luego quieres que te vengan a contar que alguien tocó sus partes privadas, pues va a estar en chino, ¿no? Porque si, imagínate, si por tirar el vaso en la mesa me castigaron toda la tarde sin ver televisión, ahora sí digo que ya dejé que me tocara,
no voy a volver a ver la televisión hasta que sea yo adulto, ¿no? O sea, va a ser mi culpa. O sea, tú tienes que decir, tú eres papá y mamá que aguanta, ¿no? Aguanta todo. Que además confíen en ti. La base de esto es que tú te conviertas en una base segura, que les des confianza y seguridad a tus hijas e hijos, y que cuando hables de este tema hables con mucha claridad, que les hables de las partes del cuerpo por su nombre, que les hables de las caricias de ternura, que les permitas que ellos expresen su cariño, que los dejes que te abracen y te besen y que tú también los abraces y los beses. Niños que son bien tocados tienen muchas menos probabilidades de sufrir violencia sexual que niños que no son tocados. Todos necesitamos ser tocados. Muchos niños, me sé un caso de una chica que la abusaba su chofer, ¿no? Y ella incluso comentó en una ocasión cuando estaba descubriendo apenas el abuso, porque cuando la gente está descubriendo el abuso tiene su mente muy desestructuradita, ¿no? O sea, muy fragmentada, es como un rompecabezas. La mente de una persona con disociación traumática es un rompecabezas en donde tiene un pedacito de una parte y un pedacito de otra y no hace sentido, ¿no? Decía, porque muchas víctimas se expresan así, incluso de sus agresores, decía, es que no puede ser que lo que me pasó con el chofer era un abuso. Era la única persona que me abrazaba y me besaba, me sentaba en sus piernas y me acariciaba entre mis piernas. Y a mí me gustaba, porque era la única persona en mi casa que me tocaba, ¿no? Esto, la verdad, es una situación en donde dejamos a los niños muy vulnerables si no los acariciamos. Abraza a tus hijos, besa a tus hijos en público, o sea, que sea una situación, enséñales que esto debe ser en público, en presencia de otras personas, y que a escondidas no se puede hacer. Y vas a ver cómo vas a tener niños más cercanos, más confiados, más empáticos y mucho más protegidos del abuso sexual que si les dices que nadie los toque, ¿no? Porque eso además es imposible. O sea, es imposible que nadie los toque, ¿no? O sea, algún maestro les va a dar un beso, alguien les va a acariciar la cabeza, alguien va a hacer algo, ¿no? Es importante que ellos puedan descubrir qué está bien y qué está mal, y que cuando está mal, luego lo digan. Eso es importante, ¿no? Si a alguien le pasa alguna situación de abuso, también tiene que saber que no es un producto dañado y que no es que ya no se va a recuperar. Es más, si a ti te pasó de niño y tienes años sin hablar del tema, es normal que las víctimas hablen 20, 30, 40 años después. Aún hay remedio, de verdad, aún siempre hay remedio. Mientras hay vida, hay mucha esperanza, ¿no? Pues muchas gracias, Charo, porque justamente esta plática ha sido como de mucha esperanza de que esta sociedad tan violenta que estamos viviendo, pues la violencia, como en algún momento también has comentado, comienza en casa. Y si queremos quitar la violencia de la calle, tenemos que empezar por quitar la violencia en casa. Y desgraciadamente en este país, muchas mujeres y muchos niños y muchos hombres son violentados, ¿no? Y violentados también sexualmente. Entonces, te agradecemos mucho tu participación, te agradecemos mucho la puntualidad con la que has hablado y con la claridad con que has abordado un tema que desgraciadamente es un tema tabú, es un tema del que no nos gusta hablar, es un tema que nos da miedo, es un tema en que se nos ponen las manos frías y cómo les voy a explicar. Y cuando lo haces tú con esta facilidad, pues demuestras cómo puede ser también un tema desde el amor, si lo vemos ahí. Y entonces estamos muy agradecidos todos y muy agradecidas y sobre todo pues privilegiadas porque formas parte de esta red. Y así como Charo, pues todas las personas que formamos parte de la red y las organizaciones vamos a ir abonando para que sea una avalancha, como bien lo decía Claudio, me gustó mucho esto, de que sea una avalancha y sea una avalancha de esperanza para este México tan polarizado, desgraciadamente. Muchísimas gracias y a los que nos están acompañando también, porque todavía tenemos una sorpresa más, ¿verdad, Adriana? Sí, y bueno, decirles, porque hay personas que preguntan, ¿no? ¿Cómo poder participar en la red? Ahí tienen un correo, adriana.ochoa@edelvives.com.mx, allá lo hemos puesto en el chat. Si alguien está interesado en sumarse a la red, bienvenidos, estamos de varias asociaciones y abiertos a que poco a poquito vayamos haciendo como este grito, no te calles, cuéntalo, para que sea ese no te calles, pero en todo sentido. No calles tu afecto, exprésalo,
no calles ese deseo que tenemos en el corazón de amarnos bien, hay que también mostrarlo y poderlo expresar así, ¿no? Poder vivir de una manera más sana en todos sentidos. Entonces, pues nada, y el video, lo que les decíamos, estará allá en la página de Facebook. Entonces, me gustaría terminar agradeciendo a las personas que han hecho posible que estemos también aquí y que hay mucha gente que está detrás de este momento, muchos. Entonces, pues espero que se pueda ver mi pantalla. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver la pantalla? Sí. Ustedes me dirán. Perfecto. Entonces vamos a terminar con este video donde de alguna manera tenemos a gente bellísima que gracias a todo este equipo se va conformando esto y pues agradecerles a todos y a cada uno de estos pilares que están en este momento siendo este cimiento para que esta red pueda ser una red llena de vida, una red llena de esperanza en medio también de un momento tan doloroso como el que estamos viendo a nivel mundial de guerra. Entonces, en medio del dolor, la esperanza y el amor no lo podemos dejar callado. Así es que, pues, muchas gracias y terminamos con este video. Gracias. Gracias. Mi nombre es Arturo Cabana y os voy a contar un secreto. Hace ya 4 años, una noche como estas, no paraba de darle vueltas. No paraba de pensar cómo podría contarles a mis hijos en qué consistían los abusos sexuales, cuál era el horror y qué podía llevar a una persona a hacer una atrocidad como esas, y sobre todo, qué estrategias deberían tener ellos para poder evitar y no callarse. Y así es como surgió No te calles. Este cuento surgió de una experiencia personal donde, como os decía antes, necesitaba contarles a mis hijos y darles herramientas para que pudieran evitar cualquier tipo de abuso a lo largo de su vida. Gracias a la Fundación Edelvives y al grupo Edelvives tuve la suerte de que pudimos publicar este cuento y pudimos divulgarlo en miles de hogares de España. Eso conllevó que al final saltaran más de 50 casos de pederastas, por lo menos que nosotros conozcamos. Y eso es increíble. Es por ello el tener el súper orgullo de que este proyecto salte de una manera muy muy fuerte hacia un país como México y arranquemos la red No te calles gracias a Edelvives México y a grandes personas que acompañan este proyecto. Actualmente asumo desde hace unos mesecitos la dirección general de la Fundación ANAR. La Fundación ANAR es una de las ONGs más importantes en el ámbito de la defensa de la infancia. Y es por ello que desde la Fundación ANAR contáis con todo el apoyo posible con respecto a la red de No te calles y a todo lo que vamos a poder llevar a cabo. Sin más, un saludo enorme y esperemos vernos muy pronto. Cuidaros mucho y sobre todo, nunca os calléis. Hola, soy Raquel Pastor de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Asociación Civil. Y estamos en esta red No te calles porque tenemos muy claro que a todas y a todos nos corresponde proteger a la niñez y a las y los adolescentes para que puedan crecer felices y desarrollarse plenamente. Soy Carmen Betanzos Yáñez, hermana de la Veracruz, hija de la Iglesia. Represento a la Red de Educación de la CIR. Como Red de Educación de la Conferencia de Institutos Religiosos de México, queremos revitalizar la dimensión profética de la vida consagrada. Buscamos trabajar por una educación que transforma y humaniza. Por medio de la proyección social, pretendemos
revitalizar este profetismo, que nos ayude a formar testigos del Evangelio que incidan de manera puntual en la realidad. Nos unimos a esta red de redes porque como religiosas de diferentes congregaciones hemos constatado a lo largo de los años que trabajar en red significa incidir en el corazón de la sociedad y dar nacimiento a una nueva cultura, donde podemos afrontar en común los complejos desafíos que nos presenta nuestro entorno. Por eso, con mucha ilusión, formamos parte de esta red No Te Calles, donde sumamos esfuerzos para proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos de la violencia sexual. Soy Enrique Escobar y pertenezco a la comunidad marista de México Occidental. Como maristas de Champañá, queremos participar en la red No Te Calles, Cuéntalo, porque sentimos la urgencia de construir hogares seguros en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras obras educativas, y porque creemos que con su diversidad esta red puede empoderar a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hola, soy Karen Castillo del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Nosotros nos sumamos al proyecto No Te Calles porque sabemos que la responsabilidad que tenemos ante la situación que viven niños, niñas y adolescentes es de todas y todos. Por eso, asumimos nuestro compromiso para hacer vida el Evangelio y como una de las grandes deudas sociales que tenemos ante este sector de la población. Tú también súmate. Soy Consuelo Mendoza, de la Alianza Iberoamericana de la Familia y la Educación, Iberofam. Nos hemos unido a este gran proyecto No Te Calles porque consideramos un deber de conciencia el trabajar para evitar el dolor y el sufrimiento de tantos menores. Es necesario que unamos todos nuestros esfuerzos para, a través de la familia y de la escuela, lograr una cultura de prevención que permita el aspirar a un mejor futuro y más feliz a todos nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. Hola, soy Lourdes López Álvarez, coordinadora distrital de Comunidad Segura de la Asociación y Misión Educativa La Sacristá de Antillas México Sur. Comparto con ustedes que la razón principal, entre muchas otras, por la cual decidimos participar en este proyecto de No Te Calles México, es porque la filosofía y los objetivos coinciden de manera absoluta con el trabajo del programa de Comunidad Segura, que hoy se plasman en los protocolos para la prevención y atención de casos de discriminación, acoso y violencia en razón de género, con que cuentan todas las instituciones y colegios lasallistas, donde se observa y garantiza el respeto a los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Nos entusiasma sumarnos también a No Te Calles México, porque somos conscientes del alza de los índices de violencia intrafamiliar, así como de todas las modalidades de violencia, dentro de las cuales se encuentra el abuso sexual infantil. Y es un pendiente social que se debe solucionar y que tratada en equipo, estoy segura que encontraremos estrategias de solución. Agradecemos a la maestra Adriana Ochoa por la invitación para formar parte de este importante esfuerzo y a todos los compañeros y compañeras integrantes de la red por la oportunidad de trabajar de manera colaborativa en esta causa tan necesaria. Desde nuestras oficinas en Madrid, España, la Fundación Edelvives se une al proyecto de No Te Calles, Cuéntalo. Ese proyecto orientado a los niños, a los más vulnerables, a los que realmente están padeciendo y sufriendo ese drama, esa realidad que a nivel mundial es un flagelo realmente, como es el abuso sexual a los menores. Nosotros queremos brindar una herramienta de apoyo para aquellas instituciones que quieran sumarse y quieran divulgar este gran proyecto y ayudar a los niños a que puedan contar qué es lo que están padeciendo.
Este es un proyecto de lo más bonito que tenemos en nuestra Fundación Edelvives en España. Es un proyecto que justamente aquí ha dado grandes resultados. Lastimosamente ha dado grandes resultados porque ha permitido desenmascarar, ha permitido revelar aquel drama que se está viviendo. Nosotros nos sentimos orgullosos de poder compartir con vosotros esta iniciativa, del cual ya es vuestra, del cual ya os pertenece y el cual hay que difundir. Así que recibí nuestra enhorabuena, nuestro gran aliento, nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestras ganas para seguiros acompañando en este proyecto, como se llama No te calles, cuéntalo. A vuestra disposición desde la Fundación Edelvives. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Reynoso. Soy matrimonio misionero Verbum Dei y participo en Pastoral Misionera Alégrate de Editorial Edelvives México. La razón por la que participo en la red No te calles es porque precisamente estamos en un momento de no quedarnos callados ante las situaciones que observamos a nuestro alrededor de dolor, de injusticia. Han sido quizá muchos años de silencio ante una realidad bastante dolorosa como la que es el abuso. Y ya es tiempo de despertar, ya es tiempo de unirnos como sociedad civil y ya es tiempo de poder reaccionar y prevenir. Y desde ahí poder sumar fuerzas entre todos, profesores, padres de familia, una editorial católica como lo es Edelvives, y poder hacer este equipo también para que juntos hagamos esta red. Hola, mi nombre es María Campos, soy directora comercial de Edelvives México. Edelvives, como editorial católica, ha tenido la iniciativa de lanzar el proyecto No te calles, para promover, prevenir y proteger los derechos de los menores. En este proyecto se han sumado distintas instituciones, todas con el mismo fin: velar por la seguridad de nuestros menores en México. Súmate